Brújula Minera, el podcast. Buenos días, tardes, noches. Les damos la bienvenida a la tercera temporada de Brújula Minera, el podcast, un espacio en donde abrimos conversaciones necesarias sobre el presente y el futuro del sector minero junto a quienes lo están viviendo y transformando desde adentro. Yo soy Daniela Orozco y junto a Jaime Arteaga conversamos con líderes, expertos y protagonistas del sector para profundizar en los temas que hoy están marcando la agenda minera en Colombia y la región. Inauguramos esta tercera temporada con un invitado muy especial, el gran Ernesto Borda. El gran, el legendario, el que nos ha educado a muchos, el que nos ha formado a varios. Que además Hagan cuentas. Bonita manera de intimidarme ustedes para empezar esto. Además, no Responsable de la formación del 60% de los que trabajamos en estos temas. Y nos sentimos muy honrados porque... Decano. Me están diciendo es viejo. No, porque además dejo un súper viaje en Capri, me enteré por ahí para venir acá. O sea, imagínense. No. Sí. Es un evento sin precedente. ¿Qué tal eso? Pero para los, de repente, si hay alguien que no conoce a Ernesto Borda, se los voy a presentar. Él es analista y estratega senior de organizaciones públicas y privadas para la gestión de entornos complejos. Es director general de Trust, firma especializada en innovación, diseño y despliegue de soluciones a retos y riesgos sociopolíticos y de seguridad en Colombia, México y varios países de América Latina. También abrieron una oficina en Venezuela. Ya estamos en países. Se nos adelantaron. No, ahí vamos juntos, tranquilo. Vamos de la mano. Ernesto, no me sueltes en esa peregrinación hacia Venezuela. Sí. Es abogado, máster en pensamiento estratégico y prospectiva y experto en derechos humanos, áreas en las que ha ejercido responsabilidades públicas, consultoría internacional y docencia universitaria. Fue asesor político principal de las Naciones Unidas para los procesos de pacificación en Centroamérica y consejero presidencial para la paz en Colombia. ¿Qué gobierno? Pastrana. ¿Sí ves? Sí. Desde hace más de 25 años es miembro de la Comisión de Conciliación Nacional de Colombia, es columnista y autor de varias publicaciones especializadas y además es navegante oceánico y juez de regatas. Juez de regatas. Juez de regatas, no, todo un personaje. ¿Qué tal? Ese último no lo ejerzo hace mucho tiempo, lo hacía muy seguido, pero ya menos. Pero navegar sí, esa sí es mi adicción absoluta. Es claro, de ahí saca muchas cosas para el oficio, ¿no? Suyo que es de pensamiento estratégico. Absolutamente. Todo mi esquema de gestión de riesgos y de estrategias empresariales en contextos complejos está inspirada en la navegación. Wow. Venga, antes de entrar a los temas. Pero ya que me había preguntado sobre porque es que de verdad se abre una buena venta aquí de claro. conversación. Cuénteme ejemplos, digamos, dígame, por ejemplo, frente a un momento como el que vive Colombia, yo sé que vamos a organizar un poquito, pero vamos a coger por ahí porque me acaba de entusiasmar la idea. ¿Qué de lo que usted hace como navegante sirve para esto? Mire, lo primero es entender que cualquier estrategia de cualquier organización, incluso cualquier estrategia de despliegue de la vida personal, está absolutamente condicionada al entorno en el que ocurre. Es decir, al espacio y en el tiempo en el que ocurre y a las interacciones que hay entre su propia organización, su propia identidad y el resto de actores en un sistema, en un ecosistema. Y eso determina todo. Por eso las estrategias tienen esencialmente que ser sustentadas en pensamiento sistémico y no en pensamiento lineal. Lo que pasa es que mucha gente enfrenta las estrategias desde el pensamiento lineal diciendo la estrategia es llegar de A a B y definir la forma de llegar de A a B, pero muchas veces, y eso se lo enseña a uno en la navegación, claramente el camino más corto entre A y B no es la línea recta. Siempre tiene giros, cambios, y muchas veces está condicionada a la manera en que el entorno logra configurarse de tal forma que usted lo puede poner a su favor. Por ejemplo, usted puede decir, puedo llegar más rápido si corro una mayor distancia, si es que lo hago a mayor velocidad. Y entonces ese tipo de cosas están siempre en la determinación de una estrategia. Uno fija estrategias siempre entendiendo que el entorno condiciona, uno, los recursos que uno pues, adquiere o de los que dispone para desplegarse de A a B. Dos, la forma en que organiza esos recursos, incluyendo los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos intangibles. Sí. Y después la manera en que uno los orienta
porque uno puede orientar esos recursos, como digo, en distintos rumbos para llegar a un mismo objetivo, y finalmente cómo los moviliza. Y que yo me puedo movilizar más rápido a motor o a vela o remando, dependiendo de las condiciones del entorno. Entonces siempre las estrategias tienen eso de fascinante, que primero son cambiantes, porque el entorno cada día nos cambia más. Los consultores ahora descrestamos con el tal Buca y ahora con el Bani, porque todo el mundo sale con alguna sigla nueva para descrestar. Pero lo cierto es que sí vivimos en un mundo complejo e incierto, y esa complejidad, esa incertidumbre hace que uno tenga que ser absolutamente adaptativo, adquirir los atributos adaptativos, la flexibilidad, la agilidad, la resiliencia, y eso es exactamente lo que uno hace cuando navega. Uno ajusta las velas, uno baja una vela y sube otra, uno en algún momento tiene que prender un motor, uno en algún momento tiene que pedirle a la tripulación que haga determinadas maniobras, uno a veces tiene que cambiar de rumbo. O sea, adaptarse. ¿Pero para qué? Pues para cumplir los objetivos. Bueno, hablemos del mar en este momento para las minas. Sí. ¿Nos vamos por ahí? Nos vamos por ahí. Bueno, todo pinta, y pues aunque yo personalmente evito ver los resultados de las encuestas porque me genera un poquito de ansiedad, pues todo pinta que es muy probable que Existe una alta probabilidad de que... Iván Cepeda sea nuestro próximo presidente. Entonces, en ese mar turbulento, además, pues porque con mucha evidencia, yo creo que ¿Cómo calificaría usted el mar que actual? para mí es turbulento. Yo creo que es un mar de absoluta incertidumbre. Yo lo defino más por la incertidumbre, porque yo también estoy de acuerdo. Las encuestas pues son un instrumento auxiliar de la analítica y del análisis de contexto y del futuro, Sí. pero no son el instrumento principal, y en este momento tampoco yo tengo muy claro que sea el instrumento que nos esté indicando con mayor certeza cuál es el futuro. Pero todas dicen lo mismo. Pero básicamente, si uno Todas dijera dicen la lo mismo. tendencia, y además, siempre que uno se para en la incertidumbre, el consejo de cualquiera es, si está en incertidumbre, si tú ves en el peor escenario. Y entonces, en este caso, es pues claramente el peor escenario para la minería. En el mar, porque En el sigamos mar. utilizando. Sí. Cuéntenos un ejemplo, como en el mar, ¿cuándo estaba usted en un momento similar a que podría ilustrar lo que es? Cuando usted ve en el horizonte un cumulus nimbus, que es Eso. una nube cargada, que lo que va a hacer es generar una baja de presión atmosférica y va a generar una tormenta. ¿Sí? Entonces, lo que hay en el horizonte es una nube negra gigantesca, ¿no? Que estamos tratando de eludir, que estamos tratando de ¿Y a evitar. usted le ha pasado? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Deme un caso. No, pues yo navegué, por ejemplo, desde las Islas Malvinas, Falkland Islands, hasta Cape Town, que son los 40 rugientes, así se llaman, en unos mares que no lo sueltan a uno de la tormenta y de las situaciones azarosas. Son mares en donde usted tiene olas de 12 metros, en donde usted tiene nudos de 70 nudos, que eso A mí es... me gustaría musicalizar eso. Eso es Luis, por romper, favor, pues. cuando en este capítulo esa parte la musicaliza, me hace el favor. Entonces, claro, pues uno sabe a lo que va, eso sí, y Sí. tiene algo que es muy claro, y es que no puede tener miedo, Sí. y que la única manera de salir de ahí es haciendo lo que hay que hacer. ¿Sí? Hay que hacer lo que hay que hacer, que es la disciplina, ¿no? El sentido del deber, ¿no? Y eso es lo único que uno lo saca. Y aquí nos va a pasar igual. Aquí hay que hacer lo que hay que hacer, si gane Cepeda o no gane Cepeda, porque es que los escenarios, en todo caso, para una industria como la minera, son igual de exigentes, o no, tal vez mucho más exigentes y demandantes en el gobierno de una persona como Cepeda, pero en todo caso en un gobierno distinto también, y de manera muy importante, porque allí también van a surgir muchísimos riesgos que van a hacer compleja la situación para la minería. En otras palabras, un gobierno que rompa la continuidad de Petro va a enfrentar una oposición feroz, y esa oposición feroz va a utilizar recursos de bajo costo y de alto impacto, y eso significa pegarle a los sectores estratégicos de la economía con conflictividad social, con protestas, con litigio estratégico, con todo tipo de acciones que busquen bloquear los objetivos de un gobierno. Algo parecido a lo que le pasó a Duque, además con el agravante de que Duque era un presidente muy débil frente a eso. Flojito. Muy flojo frente a eso, pero hacia allá también iríamos. Eso que tú dices es muy interesante, porque además la narrativa que uno escucha es que
digamos, las cosas van a mejorar mucho para el sector minero si es que queda un presidente distinto al corte actual. Pero entonces, Un momento, pero ¿cambian? por eso, pero a lo que voy es que, o sea, yo creo que, o estoy completamente segura que para el sector, digamos, se ve con mucha más esperanza por supuesto sería el escenario deseable, pero a mí no me parece que eso que mencionó Ernesto se esté, digamos, previendo en el panorama o en el futuro si es que cambia el presidente. Pero ah, son tres elementos súper importantes y quiero que los abordemos uno a uno Ok. en el capítulo. Entonces, el primer escenario es nuestro barquito Colombia incauto frente a esa nube y supongamos que el sector minero son los tripulantes, si es que estoy haciendo bien la analogía. ¿Cómo pinta esa nube y ese panorama en el caso de que sea Cepeda presidente o en un cambio en el corte del gobierno? Porque ese escenario de conflictividad y yo creo que no se está anticipando, sino que creemos que ya la nube va a pasar, la tormenta va a pasar y todos felices hacia los siguientes 4 años si es que cambia el gobierno. Pero evaluemos como los dos escenarios en paralelo, a ver qué puede pasar y qué tan preparados estamos. Muy interesante. Eso depende un poco de la fortaleza del navío y de la fortaleza de la tripulación y de su capacidad y digamos que apetito de riesgo, ¿no? Ujú. Porque básicamente, obviamente si yo veo la nube y yo soy una minera y ve que se viene eso, la primera decisión en la que tengo que reflexionar es si mejor evito la tormenta o me enfrento a ella. Y eso Ujú. quiere decir me devuelvo o me desvío o me refugio. Y eso puede pasarnos en el país, que sobre todo en las empresas multinacionales que están acá, pues, y en particular en las que están buscando explorar, pues muchas dirán, me voy de acá, aquí todo es adverso y el tamaño del premio es demasiado incierto, y entonces probablemente me vaya, y ese será una. Pero hay otras empresas claramente establecidas que están operando, que tienen futuro y que van a enfrentar esto, y que van a enfrentar una adversidad que es patrocinada y muchas veces decidida desde el gobierno nacional. Es claro Sí. que lo que va a hacer un gobierno como el de Cepeda es buscar, no que no haya minería, sino nacionalizar la minería. Claro. Y que la minería sea un recurso estratégico del país y Pero nacional. ¿no está nacionalizado el Pues, recurso? pues digamos que sí, pero en términos de quién controla la operación minera Mm. y quién controla la actividad en términos de participación o no de capital privado en la minería, pues claramente es un gobierno que quiere estatizarlo todo, que sería un gobierno que querría estatizarlo todo. Mm. Y esta idea entonces del monopolio minero, ¿no? Sería un poco lo que nos esperaría. Y una serie de presiones que están asociadas a eso, presiones regulatorias, todo esto que estamos viendo, por ejemplo, del veto territorial a la minería a través de regulación y a través de ejercicio de política pública, e incluso el hecho de que un gobierno como el de Cepeda es un gobierno que va a buscar consolidar plataformas ya no solamente electorales, sino de apoyo social a través de causas como, por ejemplo, la causa antiminera. Y ese es el tipo de cosas que uno podría esperar. ¿Qué hace uno frente a eso como empresa? Mm. Lo primero que pienso es que uno se imagina si esa nube que está viendo es una nube de qué fuerza y de qué capacidad, ¿no? Y cuál es la capacidad que va a tener un gobierno, entendiendo que los gobiernos de Colombia ninguno, o sea, todos tienen gran capacidad de hacer daño, Sí. mucha, pero tampoco son gobiernos capaces realmente de desplegar ejercicios de soberanía territorial, ni de lograrlo todo, y los costos de transacción política en Colombia son altos, y lograr las decisiones del caudillo o del monarca, pues no es tan fácil. Entonces creo que uno primero tiene que estimar realmente cuáles son esas capacidades y entender en dónde están las capacidades de otros que lo Sí. puedan ayudar a uno. Y mi recomendación, o por lo menos mi visión, como pasan las tormentas, es que uno tiene que agarrarse de lo que es más firme. Y lo que es más firme hoy es la comunidad y el territorio, Ok. ¿no? Yo creo que es ahí. Es como cuando viene una tormenta en tierra que uno dice, ¿de qué me agarro? ¿De las ramas del árbol o de lo más cercano a su raíz en el tronco? Pues de ahí es que yo me agarro. Y lo más cercano a la raíz es la comunidad.
y el territorio y los agentes políticos territoriales, y creo que estamos aprendiendo de eso. Petro nos ha ayudado a poner más en evidencia un conflicto subyacente en el país, que es el conflicto entre el centralismo y el territorio. Sí. Y creo que este es un país que sí se va a tener que al final configurar territorialmente de una manera distinta. Es una de las tareas aplazadas de la Constitución del 91. De hecho, es una tarea aplazada en la historia republicana de este país, Sí. si somos federalistas y no, etcétera. No, es que la recentralización posterior a la Constitución del fatal, 91, claro. porque había un proceso de recentralización. Correcto. Ahí hay, digamos, hablemos de eso. Ujú. Las comunidades donde trabajamos, incluyendo las que quieren a la minería, son comunidades por darle una categoría petrista, por darle una categoría, ¿cierto? Como dicen uribistas, petristas, pues démosle así. Y eso muestra la brújula minera. O sea, en el corredor de Cesar, el 70% de los que dicen que van a votar por Iván Cepeda creen que la minería es positiva para su municipio. 70%. En los municipios productores de oro, el 60 y pico % de los que van a votar dicen votar por Iván Cepeda, creen que la minería es positiva para su municipio. Y los municipios mineros son prevalentemente favorables a la propuesta de Cepeda y de Petro. Entonces, casi que eso que usted dice hace que sea irrelevante quién gane. Porque voy a trabajar en territorios que tienen una posición política o una moralidad, un concepto moral de lo bueno y lo malo completamente diferente a lo que nos gusta a nosotros. ¿Qué significa eso para el planteamiento que dice usted, la ruta que hay que tomar? A ver, es que es muy interesante eso que está planteando, porque, digamos, también caemos rápidamente en la conclusión de decir cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Eso- Y todo el mundo habla de que es cuando éramos felices y no lo sabíamos, y No. sabemos que no. No, y aquí la No. gente se pone furiosa cada vez que digo que el gobierno que más daño le ha hecho a la minería fue el de Iván Duque. Claro. Y se ponen furiosos. Claro, claro. Y fue el gobierno de Iván Duque que cerró Prodeco. Y Claro. Se archivó archivó la licencia de Quebradona. de Quebradona, Claro. y Minesa no funcionó. O sea, olvídese. O sea, el gobierno ningún gobierno le ha hecho tanto Sí. Daño, sí. daño esa a es la palabra, es esa. la actividad Sí. minera empresarial. Sí, sí, Ninguno, correcto. ninguno. No se avanzó tampoco en la simplificación de los trámites de formalización. Digamos que las inversiones que vinieron tampoco es que fueron significativas, entonces pues tampoco es que digamos que lo que nos gustaba era lo que era. Pero analicemos eso de la interpretación de por qué las poblaciones mineras son petristas. Ujú. Porque es que yo creo que ahí sí hay un tema interesante, y es un tema que ha constituido para nosotros un apostolado por años, y es entender que estos proyectos extractivos no siempre, pero generalmente contribuyen al PIB nacional, pero no contribuyen a la calidad de vida local. Sí. Y la gente vive en esa localidad en donde los beneficios percibidos de la actividad en términos de bienestar y de mejoramiento en la calidad de la vida no se ven. No se ven no por un problema de los Sí. Sí. mineros, se ven por un problema de la gobernanza minera. Sí. Se ven por un problema de que los dineros de la minería, como los del petróleo, se han ido para o financiar a la violencia, o financiar el caudillismo, O el o para gobierno los central. bolsillos de los zampones, o para el gobierno central, Claro. o para, digamos. Es que la Guajira nos paga la educación y la salud a los bogotanos. Así es, pero vaya a ver cómo vive la gente en Albania. Sí. ¿No? Sí. Entonces, aquí las empresas reciben una presión enorme porque son empresas que se ven como el actor sustitutivo del Estado, que debería proveer lo que el Estado no provee. Sí. No porque la gente piense que las empresas son el Estado, sino simplemente porque no hay una oferta de recursos más cercana que las empresas en el territorio. Y esas empresas reciben no solo la presión de esa sociedad que reclama, con razón, sino que además reciben la indolencia de un Estado que recarga en ellas la responsabilidad que elude. De acuerdo. Ujú. Entonces, eso hace que, pues claro, si yo soy un habitante de Albania y veo que tengo el Cerrejón al lado y veo que están llegando un montón de otros proyectos y veo el gas que pasa por el gasoducto, y yo digo, y bueno, yo sigo viviendo aquí en la tierra y en esta situación miserable en la que estoy viviendo,
Pues porque no voy a ser petrista. Sí. Si se le voy a echar la culpa es el statu quo, ¿sí? Sí. A lo que he vivido Claro. y a lo que no quiero volver. Y probablemente lo que pase con Cepeda no es tanto, Cepeda no es ningún gran líder carismático, ni es un tipo de buenas ideas, ni es un tipo de buena apariencia, no es un tipo que enamore de ninguna forma. ¿No? Lo que pasa es que Exacto. lo que pasa es que lo que sí moviliza es la idea de no volver al pasado. Claro. ¿No? Esa sí es la idea que moviliza. No volvamos a un pasado que no nos ha dado nada bueno, ¿sí? Porque además este país es Pero ingrato, es una no cosa reconoce curiosa. sus propios logros. A mí me parece curioso eso de no volver al pasado, pero a la vez utilizar la idea de un pasado nostálgico mejor cuando le sirve. Digamos, por ejemplo, esa idea de esa romantización de lo agrícola. ¿Cierto? Total, sí. Que yo la otra vez oía decir, no, es que la economía de Colombia se moderniza con más agro. Yo decía, este man, ¿de dónde está sacando este? O sea, agroindustria, pero nunca habló de modernización de la industria, de la agricultura. Sí, sí. Él dijo, la modernización de la economía se hace a través de una reforma rural entregando tierras. Bueno, que es el Sí. cuento de estos actores políticos que hoy nos gobiernan y los que eventualmente nos puedan llegar a seguir, Sí. que romantizan esta idea de que Que al campesino hay romantizan la que darle época la de una- tierra para que que el siembre esa cap- tierra digamos, y viva sí, dignamente. digamos, Sí. sí se requiere vivir dignamente, pero digamos, hoy en día, digamos, hace mucho tiempo la agricultura dejó de ser un factor de producción. Otra de las cosas que se ha, digamos, por ejemplo, el asunto de las universidades. O sea, las universidades hoy en día en el mundo entero están en una, Crisis Crisis. absoluta. pues una crisis no solo demográfica, porque hay menos pelados, sino conceptual. O sea, Correcto. los muchachos están tomando, digamos, saliendo de la universidad diciendo, yo, ¿Para qué? ¿para qué? Sí, Si necesito sí. es producir. Sí. Pero entonces más universidades y mientras tanto se abandonan la inversión en los colegios. Pues digamos, sí es curioso esa idea de que plantea usted, estando completamente de acuerdo de no volver al pasado, pero también, digamos, cómo se utiliza la añoranza de una vida como que no existió. O sea, yo no creo. Y como la invitación a una vida pastoril, ¿no? Sí. Esta del decrecimiento y de que vamos a vivir en escenarios de Sí. paisajes bucólicos. Y ninguno de los que lo ¿no? proponen están viviendo del campo. No, Ninguno de los que lo ninguno, proponen ninguno. están viviendo del campo. O sea, vivan del campo. Vivan del campo. Obviamente es un discurso que para quienes viven del campo también es importante porque pareciera que nadie les está ofreciendo alternativas para vivir dignamente en el campo. Pero bueno, Pero al mismo tiempo ocurre otra cosa que creo que es relevante también para la minería. Y es que el futuro de Colombia sí está en lo que históricamente hemos llamado las periferias nacionales. sí. Y esas periferias nacionales son realmente los epicentros de la competitividad de Colombia Sí. para los próximos décadas. Cómo desarrollar esos territorios y cómo aprovechar de manera sostenible los recursos de esos territorios, si no es apalancándose en lo único que hay, que es minería y petróleo. De acuerdo. No, de Entonces, acuerdo. ahí es donde sí están las conversaciones que este país debería dar en serio. A mí me pareció curioso eso cuando, no sé si usted vio el debate de infraestructura, que fue un debate interesante, fue el único que ha ido de Abelardo de la Espriella, me imagino que como un gran favor, él dijo, como un gran favor a la Concha. Pero entonces todo el mundo habló de las obras de infraestructura, de las vías, y le tocó el turno a Luis Gilberto Murillo, y Luis Gilberto Murillo se para y dice al mapa, dice, ustedes están poniendo todas las vías aquí, y señala la zona andina, ¿cierto? Y es que las vías de desarrollo están acá, señala el Pacífico, arrancando por el canal interoceánico, digamos, por el paso Desde el turbo. desde Turbo, la conexión del Atlántico y Pacífico. Y aquí abajo, señalando la Orinoquía, y eso me pareció como esa escena de verlo a él señalando en el mapa todo lo que los otros no habían mencionado, me pareció Sí. fascinante. Sí. Y eso es bien curioso porque este país hay que repensarlo desde los territorios Sí, y hay que repensar su competitividad desde los territorios. Cualquier prospectivista que diga hagamos escenarios Colombia y construya Sí. escenarios apuesta, nosotros acabamos de revisar algunas reflexiones sobre eso. Todos dicen bioeconomía y eso significa investigación, ciencia, tecnología para el aprovechamiento de los recursos genéticos colombianos y para el aprovechamiento de los recursos naturales. Y eso es verdad. Eso obliga a repensar el país. Pero curiosamente quienes lo han repensado fueron los guerrilleros y fueron las FARC. Es que cuando uno ve las carreteras que las FARC construían en este país para unir Orinoquía como en el Pacífico, por ejemplo, sí. ¿no?
pues esa gente sí la tenía clara, ¿no? El cruce de las cordilleras, las nuevas rutas, los lugares en donde ha querido asentar su control territorial o donde quiso en el pasado, porque ahora lo que hay pues, es una proliferación de criminales, pero básicamente lo hacía sobre esas reservas estratégicas del país, que la política no ha sido capaz de ver. Hágale. No. Pero que la minería, a ver, el mercado lleva al Estado. La minería debería ser, como el petróleo y como pues, la energía en general, Sí. el vehículo de movilización del Estado, no en una idea de voy a darle a la gente lo que la gente necesita, sino voy a construir las oportunidades para un desarrollo territorial competitivo de Colombia. Que eso es una visión diferente. No, y hay algo que, digamos, siempre, y hemos, de hecho, discutido, y es que yo no logro entender por qué, si a diferencia de otros gobiernos de la región, Daniel Ortega, Rafael Correa, pues todos estos basaban su modelo, digamos, de estado de bienestar apalancado en los recursos de industria, ya sea minera o petrolera. Entonces, para mí es muy, muy difícil entender el por qué o sea, en Colombia sí es evidente que igual, pues esos son los sectores con, pues puedo decir una imprecisión, mayor liquidez como para financiar unas Estado. apuestas Eso es lo que mantiene vivo a Lula pues, políticamente. claro, La pero posibilidad de entonces, financiar ¿por qué con la industria. esta idea como tan de Mao de los... No, ni siquiera es Mao, es como- es una cosa contraria al pensamiento de la política de izquierda. Usted tiene sus recursos, los necesita, úselo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Yo Colombia? tengo una Sí. teoría sobre eso. Y la Sí. teoría es que el problema no es si sí Porque o si no Colombia es petróleo. el único país de América Latina en que un gobierno de izquierda no ha hecho crecer los hidrocarburos y la minería. Pero yo creo que en las apuestas de esta izquierda colombiana, que es ajedrecista, esta gente no juega parqués, esta gente juega ajedrez. El asunto no es si sí hay o no explotación de recursos, o sea, no es del qué, sino del quiénes. Claro. Y entonces eleva los costos para quienes lo están haciendo hoy con el objetivo de desestimular su participación Y entonces y capturar el pero si control. Ecopetrol es estatal. Sí, pero fíjense que Ecopetrol es estatal, pero no es el PDVSA que ellos sueñan. Ellos, lo que pues, digamos, O sea, es escándalo, digamos, pero detrás de cada cosa de estas hay un escándalo. pero Ecopetrol siempre ha sido la caja, siempre ha sido Pero- la caja pero- del Estado, o claro, sea, pero- de antes. Pero la ambición es capturar lo que no es Ecopetrol, que casi que lo están logrando. Es que siempre ha sido así, digamos, el grupo Ecopetrol siempre ha sido el que financia al Estado. Eso no es nuevo, eso ha ocurrido en todos los gobiernos, eso es de vieja data. De hecho, digamos, cuando empezó la venta de acciones de Ecopetrol, nadie daba 2 pesos para que la gente fuera a comprarlo porque pues y se terminó vendiendo. Sí, Pero entonces, no, ahí sí yo creo que no hay nada más estatal que la petrolera sí, pero colombiana. fíjense que usted en un gobierno como el de Petro, arranque desde la campaña, Sí, esconde en la narrativa sí, un objetivo ideológico, de modelo. sí. ¿La narrativa es cuál? O sea, no hay nadie más patilla que Petro, ¿no? Verde por fuera, rojo por dentro. Sí. ¿no? Ese el progresismo ese del que se disfrazan, Ajá. ¿no? De que el agua y de que los recursos y que de crecimiento y de que otra vez los paisajes bucólicos, toda esa cosa de esta gente al final es una carrera. También debe haber un factor humano de él y de algunas personas de sentir, digamos, un poco la ilusión, o no la ilusión, sino la realidad, porque efectivamente tienen una eco internacional muy importante. O sea, lo de Santa Marta no es menor, 63 gobiernos vinieron Claro, ninguno produce petróleo. Claro. Ninguno produce petróleo. De los 63 que vinieron, ninguno es productor de petróleo, pero reúnalo. no, y usted captura, Y en Europa lo ven y dicen, y usted- este man es Greta Thunberg. y es que usted captura opinión pública con esas narrativas. Sí, Son las ficciones que movilizan colectivos. Eso es así. Harari lo dice clarísimo. Y eso es lo que hace este discurso. Entonces, claro, ¿cuánta gente de la que uno conoce en los estratos altos de la sociedad votó por Petro por cuenta del tema ambiental? Todos los ¿no? que tú Y del tal famoso cuento de Colombia, potencia, ¿cómo era? De la Mundial vida. de la ¿no? Sí, vida. Pero lo que tú dices no es contraintuitivo porque, digamos, claro,
Entonces, el quid está en quienes ejercen el control de la explotación de los recursos naturales, que además en el tema minero, pues ya son estratégicos para muchos asuntos de transición energética y demás. Pero, y entonces, ¿quiénes ejercen el control para capturar esas rentas y tener como, digamos, una caja más efectiva? Pero si yo estoy pensando como un gobierno de izquierda en donde lo que quiero es la continuidad, pues igual hay muchos ejemplos en que esa caja no te dura siempre. Entonces, no es al final como contraintuitivo porque no es un modelo que sea rentable en el largo plazo, porque al final la caja se totea por más de que tú ejerzas el control, o sea, te durará, no sé, Yo creo que hay siendo que cerrar rentable, la Facultad de Economía del Externado. 10, 15 años, sí. Va. O sea, porque no tiene sentido. Además, viendo ejemplos, o sea, PDVSA fue rentable 10 años. No, sigue siendo, porque es que se la roban todos los días y se la Sí, siguen el exprimiendo. Claro, senador Sierra decía que el segundo mejor negocio del mundo es una petrolera Mal mal manejada. administrada, claro, claro. pero no es lo mismo, o sea, tú administrar, me parece a mí, ¿no? El nivel de riesgo, de incertidumbre, de inversión en capital no es el mismo en el sector petrolero que en el sector minero, porque además en No, minero las total. exploraciones No, son larguísimas, la inversión, o total. sea, la geología, o sea, son muchas cosas. Al final, y digamos, muy simplificado, pues el petróleo es uno y es perforar, explotar, sacarlo. Sí. Pues la minería no es así. Entonces, como no sé si es que no lo ven o no les importa o porque es que para mí genuinamente son cosas que son hasta como de sentido común. Sí, para mí también. Lo que pasa es que nosotros tenemos una racionalidad ciertamente distinta de la racionalidad que gobierna las decisiones de estas personas, Sí. ¿no? Eso está claro. Y digamos, situar, por ejemplo, minería o petróleo dentro de lo que eso signifique para ellos frente a lo que significa para uno, pues claramente para este tipo de pensamiento, claramente en un gobierno, en un régimen, porque no es tanto en una ideología, sino en un régimen que se entronice con Bueno, sustento en una yo me ideología. consideraba No, de ya. centro izquierda. Ay, no. No. Sí, Pero no, ¿cuál es está la bien. sorpresa? Ah, ¿Cuál es no, la no, no, sorpresa? no es sorpresa, es como Pero, que pero última, digamos, me he vuelto facho. Eso yo le ha pasado a también. mucha gente. Eso me he vuelto derecha, porque digamos, para mí el concepto de centro izquierda tenía sentido con un país que tenía unas urgencias, ¿no? Sí. Y digamos, digamos, y Pero es que las me parece como una urgencias, contradicción frente a las cosas que yo considero sobre un sistema, digamos, bueno, no nos metamos ahorita por allá, no, pero ¿sabe cuál es pero el problema, Jaime? Que es que las urgencias, y yo creo que en eso la izquierda fue muy hábil, las urgencias no deberían ser capitalizadas por un gobierno de izquierda o uno de derecha. O sea, yo creo que porque yo también considero que un problema en Colombia es la inequidad y la desigualdad, sí. siendo una persona Total. abiertamente de derecha, Bien. abiertamente, Sí, muy de derecha, sí. pero el problema está en que dejamos, o La la gente joven derecha ahorita está en la derecha no brava. fue muy hábil en, o sea, al final la inequidad y las desigualdades deberían ser un problema indistintamente si usted es de derecha o izquierda. El problema está en que se capitalizó y entonces ahora, si usted es de derecha, entonces prácticamente pues le importa un bledo lo que le pase a la gente en la mal llamada Colombia profunda. Y eso no debería ser así. Y ese es el problema cuando uno deja que entonces, o sea, es que eso debería ser un problema de todos. Total. Yo no quiero dejar cerrar el programa porque sé que tenemos los límites de que nos han impuesto Arelis. No, Sí, no, no, sí, podemos no, seguir. es que yo creo que faltan cosas, o sea, hay muchas ideas en el aire y genuinamente hay que aterrizarlas porque pues Bueno, tampoco. pero, pero quiero buscar otra analogía en la navegación frente al tema del oro. El oro está a $5,000 la onza encima y se va a mantener así por largo tiempo porque el mundo ya dejó de usar el dólar como patrón moneda. Eh, ¿Cuál es, cómo describiría usted en la navegación esta situación? Uy, complicadísimo. Sería tanto como decir que quien, a ver si esta me funciona, quien percibe que hay el connato de un incendio en el barco, se niega a utilizar el extinguidor.
Es increíble que este país, con las oportunidades que tiene, bloquee tanto la posibilidad de hacer el aprovechamiento de esas oportunidades. Sí. ¿No? O sea, o poner el viento a favor. Sí. Ese también puede ser un tema interesante. Si yo veo que el viento me es favorable, porque me viene por atrás, por la popa, pues, y me niego a izar las velas, pues soy el más necio de todos los navegantes, Sí. ¿no? Y sigo remando, ¿no? Sí. O sea, eso sería una torpeza absoluta. Y siento que es un poco eso lo que nos está pasando, ¿no? Y de nuevo, por estas cosas de la ideología atravesada. Además, usted iba a decir que íbamos a hablar de la Constitución del 91, no hablamos al final de ella, pero note usted esto, en un país en donde como que tenemos esta idea de una legislación de ángeles dentro de un país con cada día más demonios. Entonces aquí los que se favorecen son los ilegales, son los que hacen los negocios, son los que resultan premiados, son los que son tolerados, pero todo el que tiene un buen estándar, una inversión limpia, la idea de hacer una minería de buenas prácticas, es cada día más castigado. Entonces es absurdo. Pero de nuevo, es una manera de pensar en el país, que es lo que a uno le parece pues, irracional, ¿no? Irracional. Bueno, yo antes, como ya Jaime me quitó el tiempo. me hizo el cambio de luces de que cerráramos, yo quiero, digamos, ir concluyendo el capítulo puntualizando unos asuntos. Y es, tú al principio decías, cuando uno se enfrenta, quien navega la tormenta es el que hace lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, en este panorama, ¿qué es lo que hay que hacer? Independientemente, sí, o cómo lo es, ¿qué es lo que hay que hacer desde el sector minero? Pero también yo creo que eso aplica para, digamos, el sector privado en general. ¿Qué es lo que hay que hacer para navegar esa tormenta y qué le puede esperar a nuestro sector en estos 4 años que se avecinan? Bueno, todavía no sabemos el curso de los acontecimientos, ¿no? Porque Sí. todavía no sabemos. Pero lo primero que hay que hacer es cuidar las elecciones. Mm. Y yo pienso que el sector empresarial habla bien de sí mismo siempre, con razón, porque pues hace bien su trabajo y se siente orgulloso de él y lo transmite. Sí. Pero eso no genera incidencia política. Sí. ¿Sí? Eso simplemente hace que de pronto, y ustedes lo miden todo el tiempo, pues al sector lo vean mejor, pero eso no cambia la percepción ni la decisión política, la inclinación política de las personas, y menos en contextos electorales, como lo acaban ustedes mismos de decir con el petrismo. Pero, por ejemplo, cuidar las elecciones y asegurar el ejercicio y las garantías del ejercicio de los derechos políticos, creo que es una cosa inmediata en la que el sector empresarial debería estar volcado. Es increíble, por ejemplo, que la MOE ande pidiendo plata y el sector empresarial ande silbando para el techo. Sí. ¿No? Sí. Yo siento que ahí hay un tema de indolencia o de que estamos muy preocupados, pero al final no hacemos lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Lo primero, las elecciones. Lo segundo, la defensa de las instituciones y la democracia. Yo creo que ese es un tema que está, y por ejemplo, el ejercicio de la libertad de prensa. Sí. Yo creo que el sector empresarial, ahora van a decir, es que los medios son de los ricos. Pues no, esas leyendas que se van creando ahí pensando que la libertad de prensa está comprometida en este país porque no piensa como Petro, ese tipo de cosas, creo que el sector empresarial tiene cosas para hacer ahí. Sí. Lo otro es la afiliación absoluta al desarrollo territorial, y eso significa la construcción de los acuerdos en los territorios, con los actores políticos territoriales, que son, además, este país votó contra Petro en las elecciones territoriales, y a uno no se le puede olvidar eso ahorita que estamos registrando lo de Cepeda, pues quién sabe si esto que nos está pasando si refleja que es que Cepeda es una persona que tiene todos los votos que dice que tiene. Pero Sí, abrazarse a la política territorial, la la verdadera encuesta será en las urnas. Sí. Y obviamente, noten ustedes las cosas simpáticas. Hace 20 años, 15, una empresa tenía un problema llamado el ministro. El ministro delegaba al viceministro. El viceministro iba una vez a territorio y no volvía. Le ponía a un tipo por allá de quinta y eso se desaparecía en 5 meses y todo el mundo tenía la ilusión de que alguien le había resuelto un problema y los problemas se resolvían solos. ¿No? Sí, se resolvían solos, ¿no? Ahora lo que nos está pasando es que tenemos un gobierno hostil y ya no podemos llamar al ministro para que nos resuelva el problema. ¿Quién nos resuelve el problema? La propia comunidad, el propio territorio, la capacidad de construir los acuerdos con la gente. Entonces, un empresario hoy, viendo la tormenta, tiene que agarrarse de ahí
Y yo siento Sí. que cada día más, y eso no se llama inversión social solamente, No, eso es se llama inversión social. relacionamiento estratégico, Sí, eso se llama estrategia comunicación, ¿no? operacional. Sí, eso se llama ganar licencia social, dicen ustedes. A mí ese concepto, ustedes saben que tengo controversia sobre él, pero no No, es que importa, es en lo una esencial. traducción, es una eh, traducción. Yo sí, ya ni peleo cuando me dicen es que no me gusta el nombre de licencia social para sí, operar, pues sí, así porque venía del sí, inglés. pero al final es la El aceptación, español la suena, legitimidad La en el confianza, español tiene sí. una connotación legal y el respeto a las reglas del suavísima. juego. Sí. Y el respeto Sí, a las reglas del juego que se pueden construir en lo territorial. sí, Y aquí hay una cosa muy importante, y es que cuando uno construye acuerdos alrededor del involucramiento de partes en las oportunidades de desarrollo, los acuerdos son más firmes. Lo que pasa sí, es que este país no ha hecho, por ejemplo, ningún ejercicio serio de clusterización. sí, ¿Por qué? Por falta de disposición a la asociatividad, porque el valor estratégico intangible más importante de una sociedad, que se llama confianza, sí, que se traduce en cooperación, no existe. no. Sí. Y eso es lo que hay que construir. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Vamos a dar paso a nuestra sección 6 preguntas, una voz minera, y en donde vamos a hablar con este navegante oceánico y juez de regatas. 6 preguntas, una voz minera. Bueno, estos son 6 preguntas, una voz minera con Ernesto Borda. Gracias por venir, Ernesto. Con mucho gusto, Kevin. Bueno, antes de empezar con las 6 preguntas que les tenía, yo quería hacer una introducción. En el perfil o en la biografía que nos mandó decía que es navegante oceánico y juez de regatas. Así es. Vea, yo quedé de una pieza cuando leí lo de navegante oceánico, porque yo que le tengo miedo a las aguas profundas, me parece una vaina de otros niveles. ¿Cómo llegó a hacer eso? ¿Cómo llegó a ese gusto? Llegué viejo, Güey. llegué, digamos, llegué como a los 30 años, un poco menos tal vez. No, Eh, pero 30 años no es viejo. pero digamos, tengo 61, entonces la mitad de mi vida, digamos, ¿no? Un poquito más de la mitad de mi vida. Llegué pues por circunstancias de la vida, pero lo cierto es que cuando comencé a navegar fue como si me hubieran inyectado heroína. Para mí eso se Ok. volvió una adicción. Y además hacerlo en el mar y hacerlo en aguas abiertas y en lo que llamamos la navegación de altura, se volvió para mí una pasión absolutamente vinculada a mi propio trabajo, porque hacer navegación de altura significa ir hacia el riesgo, pero tener la capacidad de enfrentar ese riesgo, tener la capacidad de prevenir, tener la capacidad de controlar. em, También entender que el entorno es algo que uno puede eventualmente poner a su favor, pero que no controla del todo, y que por lo tanto siempre va a tener que tener incertidumbre, tener algo de complejidad en su pensamiento para eso. Y digamos que básicamente lo que uno hace cuando navega es buscar los objetivos en contextos complejos. Y eso es lo que yo hago profesionalmente. Y entonces todo lo que significa el análisis de los riesgos y las estrategias de gestión de riesgos están para mí absolutamente vinculadas a mi experiencia náutica. Y me pregunté un poco relacionado con eso y es, digamos que en alta mar cuando hay una tormenta y ustedes están ahí, pues, ¿qué es lo primero que hacen? En el mar hay que hacer lo que hay que hacer. Esa es la regla general. Uno no Ok. tiene tiempo de sentir miedo, uno no tiene tiempo de tener dudas, uno tiene que estar entrenado, uno tiene que tener disciplina, uno tiene que tener muy claramente asignados roles y responsabilidades. Y también tiene que entender que el riesgo no es la tormenta, el riesgo es no saber navegar en ella, el Ok. riesgo realmente es la falta de capacidad para enfrentar una realidad. Y muchas veces el riesgo que uno asocia con la tormenta, fíjese usted, puede ser, por ejemplo, el hecho de estar en aguas muy calmadas, pero no llevar suficiente agua, por ejemplo. Entonces usted puede perfectamente decir, bueno, no hay tormenta, pero ¿y de qué me voy a Me hidratar? quedé en la ¿Sí? mitad. Ok. Entonces, digamos, los riesgos son siempre también como imprevistos, como que uno no los ve de manera tan manifiesta, y parte de nuestro trabajo es ver lo que otros no ven, ¿no? Y ver lo que subyace a unas realidades que aparentemente pueden ser realidades tranquilas, pero que de pronto no lo son, ¿no? Y digamos, esa experiencia o lo que uno hace en alta mar cuando viene el riesgo de la tormenta, ¿se puede comparar? O usted, digamos que lo puede comparar con lo que recomienda cuando lo llama a una empresa y le dice, estamos en medio de una crisis, ¿qué hacemos? Claramente, claramente, claramente. Eso es una analogía total. O Ok. sea, cuando usted va a navegar, usted obviamente tiene que asegurarse que tiene una buena embarcación en condiciones, bien mantenida,
con los atributos suficientes para enfrentar el tipo de mares a los que se va a mandar, porque no necesariamente son las mismas las embarcaciones para latitudes, digamos, extremas que las que puede haber para, por ejemplo, el Caribe. Entonces, hay un tema de cuál es su embarcación, después cuál es su tripulación, que es cuál es su equipo. Usted puede tener la mejor embarcación, pero si la llena de gente inexperta o de borrachos, pues no le sirve para nada. Y lo mismo, tiene que tener el mapa de navegación, tiene que haber fijado un rumbo, tiene que tener rumbos alternativos, tiene que tener una brújula, tiene que tener un radar, tiene que tener unos instrumentos de navegación, unas cartas náuticas que le ayudan a todo eso. Es exactamente lo que uno hace cuando enfrenta en una empresa un objetivo. Uno tiene que tener claramente cuál es la organización de sus recursos, cuál es la disposición de sus recursos, cuál es la orientación de esos recursos y cómo los va a movilizar, que al final es fundamental. Y obviamente en el camino, pues pueden ocurrir muchas cosas, algunas previstas, algunas otras imprevistas que lo obligan a usted o a cambiar de rumbo o a cambiar de velas o a tener la capacidad de soportar, que es la resiliencia, determinadas situaciones. O sea, es exactamente aplicable Ok. el análisis y la estrategia de navegar con el análisis y la estrategia de riesgos para empresas en entornos complejos. Y digamos, si alguien del sector minero le pidiera un consejo a usted, digamos, que ha ayudado a empresas, actores a atravesar como riesgos y crisis como por muchos años en este momento en el país, ¿qué consejo les daría? Yo creo que el consejo más importante para las empresas hoy es que aseguren su legitimidad territorial. Eh, el país está lleno de convulsiones, está lleno de crisis, está lleno de situaciones de inseguridad, está lleno de situaciones políticas complejas, la polarización, la inminencia o la posibilidad de un gobierno adverso a los intereses del sector empresarial. Pero realmente lo único que le genera estabilidad a esas empresas en medio de todas esas dificultades es agarrarse y abrazarse de lo más fuerte. Ok. Como en las tempestades, pues uno no se agarra de las ramas de los árboles, uno busca su tronco y lo más cercano a la raíz, pues es lo mismo, ¿no? Es que las compañías busquen cada día legitimarse más en los territorios. Y un poco hablando de esa legitimidad social o licencia social, como lo llaman, ¿qué cree usted, digamos, que para el sector minero va primero o puede ser más importante o son iguales, la licencia social o la licencia ambiental? La verdad es que yo tengo una diferencia conceptual con el concepto de licencia social desde hace muchos años. Yo sé que Arteaga y Asociados la usa mucho, Un pe- poquito. la usa mucho, pero no, yo lo que creo es que más que una licencia social que uno no sabe muy bien quién la da, hasta cuándo, por qué, con qué mandato, con qué representación, etcétera, pues lo que uno necesita es asegurar que en los entornos en los que opera está con actores que construyen, y ese es el nombre de mi compañía, confianza, a Ujú. partir de entender cuáles pueden ser los comportamientos esperados mutuos, que se construye con la reciprocidad, que se construye con la reputación, que se construye con los buenos ejemplos, pero además tiene que haber reglas del juego que todo el mundo respete y tiene que haber reglas del juego que todo el mundo respete, inclusive en los momentos de controversia o conflicto. ¿No? Ujú. Y creo que lo que hay que construir son esos acuerdos, los acuerdos incluso para estar en desacuerdo en los territorios, porque lo que nos puede pasar fácilmente es que las empresas tengan que plegarse a aquello que actores o unos determinados actores que ni siquiera sabemos muchas veces si son realmente comunidad, si son realmente sociedad local o si son intermediarios o si son simplemente personas que están buscando beneficiarse en la cadena de valor de estas empresas, pues son actores que perfectamente pueden querer imponer su criterio y cuando no lo imponen a las buenas, lo comienzan a imponer a las malas. Y Ujú. entonces entramos en lógicas transaccionales y extorsivas que no le sirven a nadie. Entonces creo, para resumir, que es un tema de construir la confianza en la conversación, construir la confianza en el relacionamiento estratégico, pero también asegurar que nos movemos en un marco de reglas del juego que todos aceptamos. Listo. Y si usted pudiera cambiar una cosa del sector minero colombiano en este momento, pues en el país, ¿qué cambiaría? Pues eso es un sector que ha venido madurándose. Hace 20 años este sector pues era un sector de muy poquitos jugadores, con un marco institucional muy frágil, no tenía un gran desarrollo. Colombia no ha sido un país
es un país muy curioso porque a pesar de que su historia es una historia minera y cada vez que uno lee la historia de Colombia, pues lees una historia de minería, sin embargo no es un país que haya tomado como decisión nacional Como la bandera. vocación minera. Ya. O sea, no es un país con vocación minera, con esa idea de que eso le da sentido a la vida, que le da sentido a la sociedad, que le da sentido a los proyectos, que es fuente de desarrollo, que es fuente de progreso. Entonces creo que este es un sector que tiene que avanzar en su conjunto, tanto institucionalmente como en el sector empresarial, como en los trabajadores que hacen parte de la cadena de valor de este sector, como en las comunidades en donde ocurre, adoptar esa decisión de ser un país minero y de construir una vocación minera. Ok, y es muy curioso porque en Brújula preguntamos a la gente si cree que Colombia es un país con una tradición minera arraigada y es muy partido mitad por mitad. Pero sobre todo, o sea, se apalanca mucho en Antioquia, que siempre pues, Total. han sido mineros en la Sí, historia. pero por ejemplo, la leyenda del Dorado, pues, o sea, esa es Exacto. una leyenda minera, claramente, ¿no? Eh, Entonces sí, pero es curioso que el país no ha tenido esa vocación. Listo. Y con todo lo que usted ha vivido, pues de su experiencia laboral en el sector minero y etcétera, ¿usted es optimista o es pesimista con el futuro de la minería en Colombia? Yo soy un optimista estructural. Ok, Y creo que es la única manera en que uno puede asumir estas cosas, como asumir las tormentas o como asumir el mar. Si uno entra negativo al mar, pues negativo fracasa o naufraga. No, hay que ser optimista siempre. Yo creo que este es un país que necesita de la minería, que seguramente tiene un grandísimo potencial minero que no ha descubierto, porque este es un país que no se ha explorado. Creo que es un país que exactamente. tiene que ser explorado. La perspectiva del país la desconocemos. Hay que avanzar hacia allá. Sé que hay, por supuesto, como en todo y como en toda sociedad, y más ahora con actores globales, pues mucha detracción a la minería, mucha oposición a la minería, pero yo creo que esas cosas también son modas y que van a ir pasando. Y Ujú. de hecho están pasando. Esta idea de que la minería no se puede conciliar con los recursos naturales y que conspira contra el agua y que le hace daño a las comunidades. Yo siento que esos son discursos que no se basan en la ciencia, que hacen parte de la posverdad, que hacen parte de la construcción emocional de la realidad, pero que se van a ir diluyendo y que, porque al final lo cierto es que la gente sí quiere progresar, sí quiere desarrollo, sí quiere recursos y sabe perfectamente, porque lo ve en otros ejemplos, que la minería se puede hacer bien. Listo. Y ya para cerrar, si usted pudiera dejarle un mensaje a quienes trabajan hoy en minería en el país, ¿qué mensaje les daría? Les daría el mismo mensaje que les dio Pilsen hace unos años en una propaganda, que decía, todo héroe merece una Pilsen. Ok. Y era una propaganda minera, de unos mineros en un socavón. Pues yo quiero decir que lo que tienen que hacer los mineros es sentirse héroes y sentirse orgullosos del trabajo que realizan y hacer sentir orgullosas a sus familias por el trabajo que realizan, no asumir posiciones vergonzantes que a veces hay gente que quisiera asumir las posiciones vergonzantes, sino más bien entender que los atributos de un minero son atributos fantásticos, porque un minero es un explorador ante todo, un minero es una persona curiosa, un minero es una persona valiente, un minero es una persona esforzada, un minero es una persona sacrificada, pero que al final busca las retribuciones y con su esfuerzo las logra. Entonces yo siento que es un poco lo que yo le diría a los mineros hay que sentirse orgulloso de ese trabajo, Orgullosamente mineros, como decía la orgullosamente mineros, campaña de hace unos literalmente, años. sí. Listo, Ernesto. Muchas De gracias. nada, Muchas Kevin, gracias con a gusto. ustedes. Esto fue 6 preguntas, una voz minera. Ya para cerrar, voy a permitirme recapitular qué es lo que hay que hacer, queridos empresarios, de cara a lo que se viene. Primero, hay que proteger las elecciones. Segundo, hay que hacer una defensa de las instituciones. Y tercero, aferrarnos al territorio y generar unos acuerdos de desarrollo territorial que verdaderamente estén pensados en función del desarrollo territorial y no desbloquear una agenda para garantizar la operación a nivel territorial. Yo creo que esa es como la conclusión final de este capítulo. No sé, Ernesto, si nos quieras regalar como una reflexión final. Gracias. Creo que lo más difícil para este país es encontrar unidad de objetivos. Eso lo estamos viendo en la política. De hecho, Petro existe por la canibalización entre Santos y Uribe. Y eso a uno no se le puede olvidar. Fueron las élites confrontadas las que permitieron las autopistas de esta aventura terrible del país. Y eso nos va a pasar
en lo sucesivo si no somos capaces de cooperar y si no somos capaces de crear un mínimo de acuerdos entre los actores. Y estoy convencido de que el sector empresarial tiene la capacidad de convocar a los actores de la política y a los actores sociales hacia acuerdos de mínimos que en este momento son supremamente relevantes y que ese es el liderazgo empresarial, es su verdadero rol de incidencia política en la coyuntura. Bueno, pues muchísimas gracias. No, Mucho gusto. gracias, he aprendido mucho. Jaime Y está deslumbrado. Es que deslumbrado, ¿no? está- Pues es que claro, lo es que mira con unos ojos de admiración. No, ¿qué va? Si esa admiración es absolutamente mutua y lo ha sido siempre, porque dicen que las personas inteligentes son las que piensan como uno. No, muchísimas gracias, No, Ernesto. no, Qué Gracias, buena a ustedes. conversación. Ernesto. Muy Bueno, interesante. Bueno, Gracias, gracias. Qué buen muchísimas primer gracias. capítulo. Y nos La vemos en el próximo capítulo de esta tercera temporada. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Brújula Minera, el podcast.